Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Hoy de una manera especial queremos subrayar en este capítulo los versículos 13, 14 y 15, es decir, la conversión de Lidia. Como nos dice el Evangelio de Lucas en esta segunda partecita, Hechos de los Apóstoles, desde los versículos 13. Y el sábado, dice, nos dirigimos a las afueras de la misma, a un lugar que estaba a orillas del río. Nosotros nos encontramos en este momento en Filipos, donde suponíamos que habría un sitio para orar. Nos sentamos y dirigimos la palabra a las mujeres que se habían reunido allí. Había entre ellas una llamada Lidia, negociante de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y mientras escuchaba el Señor le abrió el corazón para que aceptara la palabra de Pablo. Después de bautizarse junto con su familia, nos pidió: si ustedes consideran que he creído verdaderamente en el Señor, vengan a alojarse en mi casa, y nos obligó a hacerlo. Bueno, entonces, queridos amigos, aquí prácticamente de esta narración, de la mitad y un poco más de la mitad, nos habla 13, 14 y 15 de la conversión de Lidia. Vamos a comenzar con la primera partecita, lo que nos va diciendo sobre esta conversión de Lidia. Un día de reposo, entonces la famosa Shabbat, ¿verdad? Entonces Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, un día de reposo, salen fuera de la puerta, fuera de la ciudad. Oye, la ciudad como siempre amurallada, ellos salen afuera y van junto al río donde solía hacerse la oración. Oye, Yamia Yemboe, Yamia Pepe, etcétera, etcétera. Ahora, hay algunas cosas interesantes, ¿verdad?, que nos pueden ayudar también a entender en ese momento la tradición, la cultura, la religión, el hecho de que los judíos de Filipos no tienen sinagoga. Atención, después de la sinagoga, pero la hoy que yo cabina. Ojo, río Cota lleva otro ñimbo y se reunían junto al río, significa que no había muchos hombres judíos en Filipos. No había muchos hombres judíos en Filipos. ¿Y por qué? ¿Qué quiere decir eso de que no había muchos hombres judíos en Filipos? Va a decir muchos hombres judíos en Filipos. Si hubiera 10 varones judíos,
ellos habrían bastado 10 oñecote. Eso habría bastado para construir una sinagoga. Si eran 10 varones, arrierona, 10 varones, entonces se podía construir una sinagoga. De ahí ponemos las 10, entonces diga tú y construir la sinagoga. Si son 9, diga tú y construir. Si son 8, diga tú y construir. A pesar ya voy a llegar a tu menos. Si son 5 menos todavía, 10 mañana, entonces si son 10 varones se puede construir una sinagoga. Entonces por eso directamente, si no hay una sinagoga, entonces simplemente como una posible consecuencia, ¿verdad? Si no hay 10, quiere decir que no se puede absolutamente construir una sinagoga. Pero como aquí no te dice directamente cuántos entonces habría, pero por lo menos te está mostrando y te está diciendo que aquí en Filipos prácticamente no había muchos judíos y menos todavía varones. Ahora, si hubiese habido, ¿verdad? Nosotros dijimos 10 varones, habría bastado para construir la sinagoga. Ninguna cantidad de mujeres compensaría la ausencia de un solo hombre necesario para formar el quórum de 10. Ningún número. Aunque haya 15, 20, 30, 50 mujeres, no compensaría ese un varón que está faltando. Es interesante, ¿verdad? Dentro de la cultura, dentro del judaísmo. O sea que ahora coan la de 10. Entonces cogen la 10 arriero, entonces diga, tiene que construir la sinagoga. Eso así de sencillo, y esa es la norma que ellos utilizaban en ese momento. Y como dice, ninguna cantidad bastaría, ni 10, ni 15, ni 20, ni 30, ni 40, ni 50, ni 100 mujeres para sustituir esos 10. Aunque sea pepetinho, faltaron. No es entre hoy, no, entonces, pero 50 cuñas, entonces, que hay 10. No sirve. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, como todos los días que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece y nos ayuda sobre todo a dar pasos importantes en nuestro camino de vida cristiana. Este día añadí entonces ya celebrágina la memoria de San Andrés Dunk y sus compañeros mártires. Hoy del primer libro de los Macabeos estamos en el capítulo 4, versículo 36 al 37, y del 52 al 59. Judas Macabeo y sus hermanos dijeron: nuestros enemigos han sido aplastados. Subamos a purificar el santuario y a celebrar su dedicación. Entonces se reunió todo el ejército y subieron al monte Sión. El día 25 del 9º mes, llamado Quisleu, del año 148, se levantaron al despuntar el alba y ofrecieron un sacrificio conforme a la ley sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían erigido. Este fue dedicado con cantos, cítaras, arpas, címbalos, justamente en el mismo mes y en el mismo día en que los paganos le habían profanado. Todo el pueblo cayó con el rostro en tierra y adoraron y bendijeron al cielo que les había dado la victoria. Entonces, queridos amigos, esta lectura del día de hoy nos está animando a cada uno de nosotros a luchar, a pelear. Ñañona y noana, justamente por nuestra fe. Es decir, esa lucha interior contra todo mal. Esa lucha como nación contra todo mal.
Este es el momento, queridos amigos, en que nuestra sociedad también está recibiendo tantos golpes por todas partes. El mal, ¿verdad?, que nos acecha, pero lleva siempre el mal que acecha. Aquí, justamente en la palabra de Dios, nos damos cuenta cómo el pueblo de Israel en ese momento estaba siendo azotado por el mal desde lo exterior. Y aquí entonces es la lucha de una nación. Aquí le estamos viendo justamente al pueblo, a los macabeos, que comienzan a luchar, comienzan a organizar su propia fe y a demostrar esa fe en el Señor. Contra todo aquello que es negativo. Porque estaba que nos están acechando a nuestra sociedad, a nuestra familia, a nuestra nación. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En un rincón del establo más pobre en Belén, una madre que arrulla a un bebé con un canto de adoración, admirada de poder tener en sus brazos a su Salvador. Duerme Jesús, que la aurora ya llega a Belén, una estrella te viene a alumbrar, para que todos te puedan ver. Duerme ya mi Jesús Emmanuel, mi tesoro y mi Salvador. Mira José, qué pequeños sus manos y pies, y pensar que es el Rey de Israel, el caudillo que vino a salvar a su pueblo de la oscuridad. Este niño es mi Dios y mi Rey. Y así siguió arrullando María Jesús, acunando en sus brazos a Dios. Y José, conmovido también, se asombra de poder formar la familia sagrada con él. La familia sagrada. En un rincón del establo más pobre en Belén, una madre que arrulla a un bebé con un canto de adoración,
admirada de poder tener en sus brazos a su Salvador. Duerme Jesús, que la aurora ya llega a Belén, una estrella te viene a alumbrar, para que todos te puedan ver. Duerme ya mi Jesús Emmanuel, mi tesoro y mi Salvador. Mira José, qué pequeños sus manos y pies, y pensar que es el rey de Israel, el caudillo que vino a salvar a su pueblo de la oscuridad. Este niño es mi Dios y mi Rey. Y así siguió arrullando María Jesús, acunando en sus brazos a Dios. Y José, conmovido también, se asombra de poder formar la familia sagrada con él. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe. En Nuevo Testamento estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Ahora principalmente para hablar un poco de esta conversión de Lidia. Nosotros en la primera parte hablábamos del viaje que hace Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, porque hay 4 maneras de equipo, interesante manera. Y justo vemos hoy, lleva entonces, oye, comiema uno por el otro, se ayudan, entonces, y comiema ahí. Pues de usted las niñones no te dejó entre donde pea. Entonces ciertamente que hay un poco de comunidad, pero cuando nos encontramos en un grupo de 3, un grupo de 4, 5, 6, ya, y que vemos para la evangelización sobre todo, ¿verdad? O sea, entusiasmarnos. Hay momentos en los cuales estamos o podemos bajonearnos, pero sin embargo es la comunidad la que nos ayuda para que podamos llevar a Jesucristo a todos. Diga tú ya bueno que yo peñan de Yara lleva añade de Cuacana entero vea añade pesa lleva ya huera ja ya me sacan y cuera. Tiene que llegar esa fuerza y esa gracia de Dios, ¿verdad?, a todos. Ahora nosotros seguimos un poquitito y vemos que aquí aparece una mujer que es Lidia. Desde el versículo 13 dice: el sábado nos dirigimos a las afueras de la misma, a un lugar que estaba a orillas del río. Ya hemos dicho todo esto, y aquí entonces ellos se van para rezar a orillas del río, donde suponíamos que habría un sitio para orar. Muy bien, ellos van entonces, siempre con ese deseo de cumplir. Oye, este es el lugar. Ahora, ellos suponíamos, dice, que habría un sitio para orar cerca del río. Entonces, oye, pero ¿qué pasa? Interesante. Nos sentamos y dirigimos la palabra a las mujeres que se habían reunido allí. Nos sentamos, dice, y comenzamos a dirigir la palabra
a unas mujeres, o sea que Pepe mira pero sin embargo después la única que tendrá nombre, es decir, la que tendrá una identidad va a ser Lidia. Lidia es una de estas mujeres de ese lugar que era también, dice, ella era negociante en púrpura. Ella era negociante en púrpura. Entonces Lidia, presentada así como una vendedora de púrpura, cualquiera que fuera vendedora de púrpura, trataba con un producto valioso y lujoso, la púrpura de por sí, un producto valioso y lujoso. Así luego ya comenzamos porque la púrpura tenía un valor muy grande. Ahora, los tintes que se usan para la fabricación de púrpura eran caros y de gran prestigio. Todos entonces los tintes usados para la fabricación de púrpura, todo lo que se utilizaba, ¿verdad?, para la fabricación de púrpura eran caros y de gran prestigio. Ahora, esta mujer fue la primera convertida, miren, la primera convertida según Hechos de los Apóstoles en Europa. Es la primera mujer convertida entonces en Europa. Estamos llegando entonces, ¿verdad? Estamos poco a poco. Y ahora es con la predicación de Pablo y su grupo, ciertamente. Está Timoteo, está Silas que le acompaña a Pablo y que él mismo lo había elegido. Y también hemos dicho ahí en el versículo 10 de este capítulo 16 que se le había unido Lucas. Desde ese momento aparece el famoso nosotros. Toda la narración después continuará con el nosotros. Quiere decir que Lucas ya se incluye. Lleva, entonces simplemente era en tercera persona. Ahora, nosotros tenemos que mirar que estos tintes que eran utilizados para la fabricación de púrpura eran caros y de gran prestigio, decíamos. Y esa mujer fue la primera convertida en Europa y se podría decir que el varón macedonio resultó ser una mujer. Ahora, de esta ciudad, ¿verdad?, es decir, de la ciudad de Tiatira, era conocida también como un centro para este tinte de púrpura y de tela hecha del mismo. Bueno, vamos a seguir entonces mirando un poco dónde nos encontramos, dónde verdaderamente entonces llega este primer evangelio. Estamos en Filipos, ciertamente, pero esta mujer era de Tiatira también. Después vamos a seguir hablando un poco más. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. Tan grande y poderoso, mas tú viniste a mí, pequeño y frágil. En lo alto te busqué y a la vereda de mi vida te acercaste. Tuya fue la iniciativa, me
extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Vas camino de la cruz. Se acerca un evento imperdible que transformará tu vida. Presentamos el 12º Congreso Nacional Misión Latinoamericana 2023. Apostolado María Reina de la Paz, con la destacada presencia del fray Bonimir Pavicic Onf, párroco de Medjugorje. Este congreso se llevará a cabo en el local de la parroquia San Francisco Javier en La Colmena, Paraguay, los días 25 y 26 de noviembre. ¿Qué te espera en este congreso? 2 días repletos de espiritualidad y conexión. Sábado 25 de noviembre, desde las 7 hasta las 19 horas. Y domingo de 8 a 16 horas. Comunícate con nosotros a través de los números de contacto que aparecen en pantalla.
Este es el evento que fortalecerá tu fe, te llenará de inspiración y te conectará con otros en una comunidad unida en la fe. Te esperamos para compartir esta experiencia única. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. Es muy interesante cómo comienza, ¿verdad? Estamos con el segundo viaje ya de Pablo y sobre todo lo consideramos de esta manera porque Pablo comienza a hacer con Silas, porque hubo la separación con Bernabé. Bernabé se va a Chipre, se va con su primo Juan Marcos. Pablo tiene una idea muy interesante, como un buen pastor siente esa necesidad. Seguramente incluso porque mira que pasaron ya por lo menos 5 años cuando Pablo vuelve de nuevo sobre estas comunidades donde él ya había evangelizado. Algún tiempo después no nos dice directamente 5 años, pero los estudiosos mirando y haciendo comparaciones más o menos, entonces entienden y nos dicen en sus estudios bíblicos que algún tiempo podría significar 5 años después de que Pablo y Bernabé habían pasado por estas comunidades. Le dice Pablo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos que están en las ciudades donde ya hemos iniciado, comunicado la palabra del Señor, para ver cómo se encuentran, Eso es lo que ellos están diciendo ahora y en este momento. Y bueno, entonces se van, evidentemente se van, pero se va simplemente Pablo con Silas, porque ya sabemos también que hubo un problema en que Pablo no aceptaba que Juan Marcos viaje con ellos, ¿verdad? Entonces Bernabé hace un poco de malabarismo, a pesar que hubo una discusión, y los lleva con él. Se van a Chipre a recomenzar un poco de nuevo este camino de relación. No siempre se dan cuenta que es fácil también la evangelización. Bueno, nos encontramos ya en este capítulo 16 enseguida, en que Pablo llega, pasa por Derbe, queda allí también en Listra. Allí le conoce a Timoteo, que es el hijo de esta judía convertida. Su padre era un pagano, etc. Bueno, todo esto, que se suma también al grupo, porque dice que Pablo quería llevarlo consigo. Pablo quería llevarlo consigo y lo va a unir. Y por eso también después le va a hacer circuncidar. Bueno, todos esos detalles ya hemos discutido nosotros. Ustedes pueden volver a Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento, en nuestros cursos bíblicos todos los días, y ahí van a encontrar este capítulo 16, los primeros pasos. Después de aquí, ellos, dice, las iglesias se consolidaban en la fe y su número crecía día tras día. Ellos van pasando, van consolidando, van preguntando, van viendo, les van animando. Y Ponagos y este es el famoso pastor, ¿verdad?, que se acerca a sus ovejas. Es el pastor que verdaderamente quiere ayudar y hacer crecer al rebaño. A Pablo Peala ya pues,
o llega lleva por anduvo esa va beiko tv va te cobaina va esa va be peñembo va esa va be peñembo atrina va la peña po va esa va yesa bebe bueno ya habeñan de yara o esa va esa va be esa calle va pero ya habeñan de yara. ¿Cómo se muestra? Con la caridad, con la acción. Bueno, todos estos elementos son verdaderamente maravillosos para que nosotros podamos entender este camino, ¿verdad?, que estamos nosotros en este momento también desarrollando. Después de aquí ellos se dirigen siempre para evangelizar hacia los otros lugares. Y entra una partecita, una narración en que encontramos que la fuerza del Espíritu Santo como que les prohíbe o les impide descender en ciertos lugares o ir a ciertos lugares. Pero al mismo tiempo es el mismo Espíritu el que les dirige hacia algunas ciudades en donde ellos podrán evangelizar. Incluso en ese versículo 10 dice que Pablo tiene una visión muy interesante, esta visión, porque les dice, por favor, vengan a Macedonia, a la región de Macedonia, porque necesitamos que ustedes nos evangelicen. El hecho de que Pablo, Silas y Timoteo hayan recibido un poco las orientaciones o las indicaciones del Espíritu Santo y cómo fueron sorteando, ellos van y se encuentran también con Lucas. Y esto es lo lindo, ¿verdad? Porque allí en Tróade, ellos se quedan, descienden a Tróade, y allí es donde le encuentra también a Lucas. Y ahí Lucas se va a unir a este equipo. Ya van a ser 4, ¿verdad? Y entonces los que van a ir y van a trabajar. Ahora nosotros nos encontramos con Lucas y Pablo, Silas y Bernabé y Timoteo, que ya están viajando y van hasta Filipos. O sea, ellos responden a esta voz que les dice, vengan a Macedonia, ayúdenos por favor, en Filipos. Y es aquí donde ellos después en el día de reposo salen como para rezar. Y aquí se encuentran con Lidia, que es esta vendedora de púrpura. Ahora, ella es también de la ciudad, dice, de Tiatira. Tiatira era conocida como un centro para este tinte púrpura y tela hecha del mismo. Más tarde también hubo, y nosotros sabemos muy bien que hubo una iglesia en Tiatira, y allí fue una de las 7 iglesias mencionadas también en el Apocalipsis. Si uno mira el Apocalipsis 2, del 18 al 29, allí también a nosotros se nos va presentando y se nos dice, y se nos habla de esta iglesia de Tiatira. Vamos a mirar un poco, hay incluso una carta. Estas 7 iglesias, entonces, que son un poco el modelo de cómo se van desarrollando. Escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies semejantes al bronce fundido, afirma: conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu constancia. Sé también que tus últimas obras son más abundantes que las primeras, pero debo reprocharte que toleras a Jezabel, esa mujer que pretende ser profetisa, la que engaña a todos mis servidores y les enseña a prostituirse comiendo los alimentos sacrificados a los ídolos. Yo le he dado tiempo suficiente para arrepentirse, pero ella no quiere dejar de fornicar. Bueno, y así es interesante. Esa es la iglesia de Tiatira, quiere decir que con la iglesia que era, o existía con la Pablo ya ¿verdad? Con este grupo. Y ese nombre, esa iglesia, vuelve a aparecer entonces justamente en el libro del Apocalipsis. Ahora acabamos de hablar. ¿Qué es lo que le dice después? Quiere decir que era muy conocida también esa iglesia. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Número 17 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Pregunta: ¿qué relación existe entre escritura, tradición y magisterio? Y responde muy brevemente: escritura, tradición y magisterio están tan estrechamente unidos entre sí que ninguno de ellos existe sin los otros. Juntos, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente, cada uno a su modo, a la salvación de los hombres. Bueno, se trata, por lo tanto, a modo un poco de repaso, este punto 17, y con el cual se concluye un poco el apartado anterior, en el que se ha hablado en un momento determinado de la escritura, se ha hablado de la tradición, del magisterio. Bueno, estos tres conceptos, ¿cómo se relacionan entre sí? Escritura, tradición y magisterio. Es el número 10 de la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II el que formuló la misma cuestión. Es un número que tiene como título Escritura, Tradición y Magisterio, y dice así en su primer párrafo. Primero habla de la relación tradición y escritura. La tradición y la escritura constituyen el depósito sagrado de la palabra de Dios confiado en la Iglesia. Fiel a dicho depósito, el pueblo cristiano entero, unido a sus pastores, persevera siempre en la doctrina apostólica y en la unión y en la Eucaristía y en la oración. Y así se realiza una maravillosa concordia de pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida. Bueno, por lo tanto, podríamos decir que la tradición y la escritura, recordad que decíamos que tradición y escritura son como los dos canales por los que llega la fuente de la revelación. La revelación es una, pero nos llega complementariamente por dos canales: tradición y escritura, que en realidad son una sola cosa, que es la palabra viva que se transmite y que en momentos determinados se puso por escrito, ¿no? Bien, es importante entender que el conjunto del pueblo de Dios recibe esa tradición y esa escritura, y la recibe en la oración, la recibe en los sacramentos, la recibe en esa acogida de la doctrina apostólica, y que estamos llamados a, dice, conservar, practicar y profesar. Conservar, pero no solo como si fuese un museo, porque hay cosas que se conservan en el museo, ¿no? Y a veces algunos ser fieles a la fe, pues podría parecer que es como si quien está metiendo pues algo antiguo lo está poniendo a buen recaudo en un museo. No. Practicar, no solo conservar, practicar y profesar delante del mundo. Así tiene que ser acogida la tradición, ¿no? No como algo que es arqueológico del pasado, no. Es algo que practicamos y que profesamos ante el mundo, ¿no? Proclamándolo siempre como nuevo. Continúa este punto 10 de la Dei Verbum y ahora habla de ese tercer elemento, porque hemos dicho que este punto del catecismo pregunta por la relación entre escritura, tradición y magisterio. Y dice: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado únicamente al magisterio de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Pero el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha, o sea, es decir, el magisterio
escucha devotamente a la tradición y a la escritura. Lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este depósito de fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. O sea, por lo tanto, el magisterio de la Iglesia no está por encima de la palabra de Dios, el magisterio de la Iglesia no está por encima de la tradición de la Iglesia en absoluto. Sirve a la tradición, sirve a la Escritura. El magisterio es un servicio que tiene que ponerse a disposición de esa voluntad reveladora de Dios para que lo haga bien. Dice, aquí pone 3 condiciones, ¿no? Para que el magisterio lo haga bien, tiene que tener una escucha devota. También el magisterio tiene que tener devoción. No se puede explicar bien la palabra de Dios sin arrodillarse delante de ella. Esa es una expresión de Juan Pablo II, ¿no? Cuando en su encuentro en Salamanca con los teólogos les habló de que era muy importante hacer una teología arrodillada. También el magisterio tiene que ser arrodillado. El magisterio se pone de rodillas ante la tradición y la palabra de Dios que va a explicar y con devoción la coge para después custodiarla y explicarla fielmente. Solamente si el propio magisterio tiene conciencia del don de Dios recibido, podrá ser fiel en esa transmisión. Por eso, ¿no? Podemos decir que escritura, tradición y magisterio son 3 en 1. 3 en 1. Estamos hablando de que no existiría sin la otra. No existiría la escritura sin la tradición, ni la tradición sin la escritura, ni el magisterio, obviamente, no existiría sin la tradición y sin la escritura. Hagamos nuestro, ¿no?, ese don de Dios a su Iglesia en la escritura, en la tradición y en el magisterio. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Escúchate, pon atención. Empieza. Ahí viene. Escucha. Todo lo malo va afuera, todo lo malo va afuera, todo lo malo va afuera, que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo va afuera, todo lo malo va afuera, todo lo malo va afuera, que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah. Desde que él entró, mi vida completa él transformó. Y lo que me dio no existe allá afuera, no existe, no hay espacio, él me ha llenado. Entró y borró mi pasado. Fijado en Jesús, estoy enfocado. Le dije adiós a todos los malos y al enemigo le dimos su palo. A los problemas que estoy ocupado, que cojan pa' afuera, pa' otro lado, pa' afuera, lejos de mi lado. Todo lo malo va afuera, todo lo malo va afuera, todo lo malo va afuera, que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo va afuera, todo lo malo va afuera, todo lo malo va afuera, que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Si se levanta una guerra, yo no temeré. Si él se disfraza Goliat, yo lo venceré. Con él lo haré. Y todo lo malo pa' afuera mandé. Ya no hay reciclaje, todo lo boté. Y en otro nivel
pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Todo cambió, pues triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo cambió, pues triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah, todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Dándole duro al enemigo. Tú no puedes con nosotros. Río Squad, la revelación. Dándole palo y palo. Vete de aquí, vete de aquí. Ya, vámonos, ya. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Noviembre, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, estamos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos en el capítulo 16, Hechos de los Apóstoles. Y estamos hablando aquí, ¿verdad?, de la ciudad de Tiatira, entonces de este lugar, de donde proviene Lidia. Ella es vendedora de púrpura, muy bien. Todo entonces que hemos encontrado también que esta iglesia es nombrada en el libro del Apocalipsis. Pero ahora miremos un poquitito más otras cosas, porque dice que el Señor abrió el corazón de Lidia. Mientras ellos van para rezar, etcétera, después le encuentran a unas mujeres que estaban ahí cerca del río y entonces les hablan a estas mujeres. Y el Señor abrió el corazón de ellos para que estuviese atento, Lidia principalmente, a lo que Pablo estaba diciendo y estaba predicando. Antes de que Lidia se convirtiera, como fue demostrado por su bautismo, el Señor abrió el corazón de ella. Pero ahí es importante la Ñande Yiguay. El Señor que abre el corazón entonces de Lidia para que ella se convirtiese a la gracia de Dios. Este es un trabajo que Dios tiene que hacer en todos los que creen, porque ellos, como dijo Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es decir, es la fuerza del Espíritu, ¿verdad? Entonces esto nos está diciendo y nos está enseñando con una teología maravillosa el hecho de que Dios opocojo en Avellana de Conazo. Esto también nos está diciendo que no es que hace falta que ya en el primero nosotros, ¿verdad?, ya en convertir pamaño y mamá. No, nuestra vida cristiana es siempre un camino de conversión. Nuestra vida cristiana es siempre un camino de descubrimiento. Ya descubrí, ya hoy no va a peñar de Yara, hoy cuando eñande va a peñar de Yara, o ella cañande. Entonces es el Señor, ¿verdad?, el que abre el corazón de Lidia y así entonces ella se va preparando. Este es un trabajo que Dios tiene que hacer en todos los que creen, porque como dice Jesús, ¿verdad?, nadie puede ir a Él si es que Él no lo atrae. Por lo tanto, un elemento muy importante del que evangeliza, del que tiene que anunciar verdaderamente a Jesucristo, el que es un apóstol verdaderamente convencido,
es que uno tiene que pedir a Dios, ¿verdad? Que todos los que están allí para escucharnos, que el Señor abra el corazón de las personas. Sobre todo veñan de que tu mamá ya la entendé, ya hay cuamba, para peñan de ya la hemos beusé de. O veis ahí morupi para la de ya guatana, morupi para de yahana, yahendú, eso es lo que pasa con Lidia. Pablo entonces en el momento en que está predicando, Pablo que está anunciando. ¿Se acuerdan que en otra oportunidad justamente Pablo hizo una presentación, pero era Pedro, ¿verdad? El que presentó de una manera maravillosa, justamente era en la casa de Cornelio, ¿verdad? Donde él va hablando de la historia de la salvación y va diciendo, va para Peñandillara, y así también entonces se abre el corazón de las personas. Ñande coñego tenemos página porque andas ahí con ñande alleva la yeyapoa, la conversión. La conversión realiza Dios, pero Dios sí necesita del hombre, necesita de nosotros, necesita de nuestra prédica, necesita de nuestro anuncio. ¿Cómo vamos a creer si nadie nos ha predicado? Y verán la palabra de Dios. O veisa veñande, la ñandea moseno peñande yara y ajina ñande. Nosotros tenemos que mirar y tenemos que decir esto, ¿verdad? Cómo nosotros podemos verdaderamente hacer un camino bueno, cómo nosotros podemos hacer un camino en que nos aferremos al Señor. Y solamente podemos hacer en la medida en que escuchamos esa palabra de Dios, en la medida en que sabemos lo que Dios nos está pidiendo, en la medida en que entendemos lo que Dios, ¿verdad? Y entonces al final, después dice que Lidia nos rogó diciendo, si han juzgado, si ustedes juzgan que yo sea fiel al Señor, es decir, estoy preparada verdaderamente ante el Señor, entren a mi casa y reposen aquí, quédense aquí, ¿verdad? Entonces, es decir, de aquí más o menos, ya fundada tiene lugar como para poder predicar desde aquí. Después de bautizarse junto con su familia, nos pidió, si ustedes consideran que he creído verdaderamente en el Señor, vengan a alojarse a mi casa. Y nos obligó incluso a hacerlo. Inmediatamente entonces Lidia empezó a hacer el bien. Su hospitalidad fue conmovedora y un ejemplo maravilloso. ¿Me entendés? Quiere decir, queridos amigos, bueno, primero, la fuerza del Espíritu del Señor. Es decir, el Espíritu Santo que trabaja, no. El evangelizar, queridos amigos, antes que nada nos pide mucha oración. Yo se mandó una vez en la parroquia, ¿verdad? Cuando era párroco ahí en María Auxiliadora, a través del diácono, ¿verdad? A quien yo siempre le agradezco, ¿verdad? Al señor Paniagua, al diácono. Ahí con el grupo, ¿verdad? Que tiene un grupo maravilloso, ¿verdad? Entonces, cada vez que íbamos a comenzar nuestro trabajo, entonces, y más o menos unos 150, ¿verdad? Predicadores, para hacer lo que se llama entonces el querigma, el anuncio. A veces se llama, bueno, normalmente en todos los lugares donde comencé a trabajar en las parroquias. Lo primero, el querigma, el anuncio. Pero upeanaron y bueno, muy bien, va a reuní. Y esto es cierto, ¿verdad? Y esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Nosotros anunciamos el querigma a Jesucristo. Pero anuncia Hanma, entonces no sabemos cómo nos van a recibir. Algunos, después compartimos, ¿verdad? Algunos, bueno, tenía domingo, recibí yo a las 10 de la mañana, a las 9, lo que sea, hasta las 4 de la tarde. Para algunos todo lindo, todo positivo. Algunos sí que les recibían a su casa, piqué ave pecador en día, lleva hasta llevite domingo y bueno, pero en fin, son elementos interesantes, ¿verdad? Que nos ayudan también a nosotros, ¿verdad? A entender, queridos amigos, que esto que la palabra de Dios nos va entusiasmando y nos va diciendo, también nosotros hoy lo podemos hacer. Y por eso dice, si ustedes consideran que he creído verdaderamente en el Señor, vengan a alojarse a mi casa, peyúame. Y nos obligó luego a hacerlo, es decir, la hospitalidad, el cariño. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy.
Entonces yo ahora les voy a dejar la bendición del Señor, que les bendiga siempre, que les proteja y que les dé aquella gracia que ustedes necesitan. La bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.